Cuando hablamos de filtro, hablamos de que luego de nuestra etapa rectificadora vamos a colocar un filtro. El filtro más aceptado, el más común y el más sencillo de analizar es un capacitor. Este filtro de capacitor lo que hace es, si se fijan acá tengo el mismo circuito. Este es un rectificador de onda completa, pero con un transformador en el secundario que tiene un punto medio, donde tengo conectado una resistencia de carga. Si se fijan acá en este circuito de la izquierda, tengo acá abierta una llave y el capacitor no está conectado a todo el circuito. Entonces, si se fijan acá, este circuito es absolutamente el rectificador de onda completa que alguna vez ya vimos. Y si se fijan, la señal es la pulsante rectificada de onda completa con su pico en la tensión B máximo o BM. Bien, esta sería la tensión BR que cae sobre la resistencia esta de carga RL. Este circuito de acá de la derecha es el mismo que el de la izquierda, excepto que la llave ha sido cerrada. Entonces tengo el capacitor conectado a la resistencia, donde en ese caso tengo que, si el capacitor estaba descargado, va a comenzar a cargarse cuando se cierra la llave. Una vez que se carga, cuando este pico está cayendo, bien, con esta cresta está cayendo, el capacitor se descarga sobre la resistencia, y cuando este otro semiciclo ocurre, vuelve a cargar cuando encuentra al capacitor y lo vuelve a cargar, no lo deja caer a cero totalmente. Si se fijan acá, lo encuentra bastante arriba y lo vuelve a cargar hasta que este semiciclo vuelve a descender y el capacitor se vuelve a descargar sobre la resistencia. Entonces tenemos siempre este rizo que se ve acá con la línea gruesa, sería la señal una vez que ha sido ya incorporado el capacitor, o sea que ha sido filtrada. Entonces, si se fijan, pasamos de esta señal pulsante que tiene una gran amplitud a una señal también pulsante pero con una amplitud bastante menor, bien, que ya está más cerca de lo que queremos lograr, el objetivo de tener una señal que sea bastante constante. Acá tienen el mismo circuito redibujado, donde tengo los dos diodos conectados a los bornes, y el punto medio es el que está conectado al capacitor y a la resistencia. Este sería el mismo rectificador de onda completa con filtro de capacitor. Este es el mismo gráfico que está acá, pero nada más que está un poco más detallado, donde tengo el voltaje de rizo pico a pico. Acá está demarcado entre la parte inferior y la parte superior, bien, entre este valle y esta cresta. La tensión de corriente directa sobre la que se monta es esta línea negra de acá. La tensión máxima es este punto máximo que se ve acá arriba. Y acá tenemos que T1 es el tiempo que está acá, que es un tiempo angostito, que es el tiempo de carga del capacitor, y T2 es el tiempo de descarga del capacitor, bien. Y T sobre 2 sería el tiempo total entre que yo cargo y termino de descargar. Si se fijan, como es un rectificador de onda completa, el periodo ahora es el periodo que tenía la señal dividido 2, dado que en un periodo hay dos oscilaciones que se repiten siempre. Entonces, por lo tanto, es la mitad del periodo que tenía antes de ser rectificado. Por eso es T sobre 2. Bueno, entonces tenemos que la tensión de rizo RMS se obtiene como la corriente que se le está aplicando a la carga, o sea que está extrayéndose en la carga, la corriente directa, es dividido 4 por raíz de 3 por la frecuencia por el capacitor. Esta corriente va en miliamperios y el capacitor va en microfaradio. También se puede obtener como 2,4 por la corriente dividido el capacitor. Esto tiene que ver mucho con el valor que toma la frecuencia. Tengan cuidado porque la frecuencia en algunos países es 50 Hz y acá es 60 Hz. Para este caso sería 60 Hz, pero tengan cuidado con eso. Preferentemente usen esto. Y también puede obtenerse como lo mismo de hace rato, 2,4, pero aplicando ley de Ohm en la corriente me queda la tensión en corriente directa sobre la resistencia de carga por el capacitor. La forma de encontrar la tensión de corriente directa es igual a la tensión máxima dividido menos y la corriente en corriente directa dividido 4 por la frecuencia por el capacitor. Bien.
el rizo se obtiene dividiendo esta cantidad dividido esta, BR de RMS dividido BCD por el 100%, que haciendo la división quedaría 2,4 ICD sobre C por la tensión de corriente directa por el 100%, o bueno, 2,4 dividido la resistencia de carga por el capacitor. Repito, tengan cuidado con este 2,4 porque provendría de acá donde tengo 4 por raíz de 3 por F, donde el F es muy importante que verifiquen si son 50 Hz o son 60 Hz, este valor va a variar. Hay un detalle que hay que tener en cuenta, que es, acá si se fijan estas dos gráficas, por lo menos las de arriba, es la gráfica de la tensión del capacitor, donde tengo un semiciclo y después tengo 0, un semiciclo positivo, y acá también, esto es un rectificador de media onda, y acá también. Y cuando tengo un capacitor pequeño, ocurre que el capacitor se carga y después se descarga sobre la resistencia. Lo que ocurre es que el tiempo de carga acá es un poco más grande, bien, y la tensión de rizo pico a pico es mayor, si hay una mayor incursión del rizo. Bien, frente al caso en el que tengo un capacitor más grande, cuando tengo un capacitor más grande, el rizo es pequeño, bien, pero también es pequeño el tiempo de carga. Entonces quiere decir que yo necesito cargar ese capacitor bastante rápido para que esto siga la curva, frente a este caso en el que puedo demorarme más tiempo. ¿Dónde se ve eso? Acá abajo se fijan la corriente que tiene que entregar el diodo para cargar el capacitor. Es de repente un gráfico ideal, sería una subida bastante ideal, súbita, ¿sí? Tengo una crecida súbita, y después, bueno, voy decayendo hasta que voy cumpliendo el cometido, ¿no? Que es cargar el capacitor. Una vez que ya está cargado, ya no le entrego más corriente, bien, y esto lo hago en el tiempo de carga, y este sería el T mayúscula, sería el periodo, o sea, sería cada cuánto tiempo ocurre otra vez lo mismo, bien. Pero en el caso de que tenga un capacitor grande, si bien mejora el rizo, pero yo tengo que tener en cuenta que el tiempo es corto y que debo aplicar una corriente mucho mayor para cargar el capacitor ese, bien. Por lo tanto hay que tener en cuenta que el ritmo que va a tener el diodo que va a estar trabajando es un poco más, digamos, hay una exigencia un poco mayor. Acá, si lo vemos de esta manera, sería como que tenemos la corriente de pico, que sería la corriente de pico acá. En este caso es una corriente de pico más pequeña que la corriente de pico que se ve acá, bien, y esa corriente de pico, si ese valor máximo de pico, que serían las puntas de este gráfico, si lo multiplico por T1 y lo divido por T, ¿qué sería eso? Sería multiplicarlo por el porcentaje, digamos, la porción de tiempo en el que se está cargando dividido el tiempo total. Si eso me va a dar el valor de este pedacito de acá. Bien, ¿qué porcentaje ocupa respecto del total? Bien, que sería todo esto que está acá. Bien, entonces estaría haciendo como cubriendo, digamos, indicándome el valor de corriente continua, o sea, sería como un valor promedio que tendría que aplicar en este caso. Y si yo de acá despejo la corriente de pico, me estaría dando T dividido T1 por ICD, me estaría dando la corriente de pico que estaría haciendo circular por el diodo, bien, en este caso o en el caso que sea.